Chicos, buenos días, muy buenos días, bienvenidos a una transmisión más del curso de verbal y esta vez lo hacemos a través de un video. Bien, venimos desarrollando una serie de clases con diferentes temas y todos están enmarcados en pensar, en razonar, en hacer trabajar nuestro cerebrito, pero en base a letras, ¿verdad? En base a nuestro idioma, un idioma que es bastante amplio, un idioma que hemos dicho que tiene alrededor de 300.000 palabras y que de acuerdo a un estudio científico nos dice como dato que de ese total de aproximadamente 300.000 palabras, apenas usamos 300 palabras nosotros. Es decir, estamos utilizando un número muy pequeño con referencia al número que existe, el número de palabras que existe en el idioma español. ¿A qué se debe esto? A que no utilizamos todas las palabras del español porque no las conocemos. Porque muchas de esas palabras simplemente la hemos escuchado alguna vez, no la entendimos o de repente nunca la hemos escuchado. Entonces yo he compartido con ustedes diversas experiencias y les he dicho que en el curso es importante saber aprender nuevas palabras. Esto para comunicarnos mejor, para hablar mejor, para que se nos entienda mejor, para entender mejor. Siempre les decía, por ejemplo, el tema de las noticias, ¿no? A veces cuando estamos viendo noticias, estamos escuchando noticias, pues vemos que de repente el reportero está hablando un montón de palabras y de repente nosotros no entendemos a qué se estará refiriendo. En ese sentido, es muy importante aprender nuevas palabras poco a poco. Ustedes están en un grado donde están todavía pequeñitos, pero de todas maneras es muy importante ir aprendiendo nuevas palabritas. ¿Por qué? Porque en la medida que va avanzando nuestra etapa escolar, vamos a ir aprendiendo más y más palabras y finalmente esto será, cuando nos demos cuenta, sabremos muchas palabras. Pero para aprender estas palabras, claro que las aprendemos en clase, claro que el profesor nos va enseñando muchas palabritas, por ahí yo les he dado ya algunas y ustedes lo tienen que ir repasando, aprendiendo qué significan esas palabras. Pero también existe un instrumento muy importante. Este instrumento se llama el diccionario. De repente alguno de ustedes dirá, profesor, pero ese tema ya lo vimos, ese tema ya lo estudiamos. Pues quiero decirles lo siguiente. Nuestra institución educativa El Triunfo tiene programado desarrollar en el mes de junio, a partir del 6-7 de junio, vamos a trabajar nuestros exámenes trimestrales. Así que ya no falta nada para estudiar, para aprender, para desarrollar nuestros exámenes trimestrales. Entonces, como yo quiero que ustedes salgan bien en sus exámenes trimestrales, la idea es que salgan bien, pues vamos a hacer un repaso. Hoy y las clases que vienen vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido en este tercer grado. De esa forma, queridos alumnos, usted va a estar preparado para que pueda rendir sus evaluaciones y lo haga de buena forma. ¿Ok? Entonces, les comento, muy importante será el hecho de practicar ya todos los temas que vamos a desarrollar y de esta forma va a rendir un examen trimestral y saldrá seguramente aprobado. Es por eso que el día de hoy empiezo con el uso del diccionario. Ya hemos hablado algo pequeño del idioma español, ahora nos vamos con el uso del diccionario. El diccionario es uno de los libros que más de repente se vende en una librería. Es tan conocido que en realidad es de fácil acceso. Ya, pero es un libro peculiar, ¿por qué? Porque este libro, a diferencia de los demás, aparecen todas las palabras
de un idioma. En este caso, nuestro idioma es el español. Y tiene una característica porque las palabras están escritas en orden alfabético. ¿Qué quiere decir en orden alfabético? Pues que empieza con la A y terminan con la Z. En su diccionario usted no va a encontrar una palabra que de repente empiece con Z y esté al inicio. No encontrará de repente una palabra que empieza con P y la encontrará en la primera hoja. No, porque el diccionario cumple esta característica de que están ordenados alfabéticamente, es decir, desde la A hasta la Z. Pero no solamente las palabras están ordenadas en esa forma, sino que en el diccionario también encontramos el significado de estas palabras. Es decir, si es que busco la palabra vulnerable, que se escribe con V, lo encontraré casi al final del diccionario porque la V en el alfabeto está casi al final del alfabeto, y encontraré también el significado de la palabra vulnerable. Yo recuerdo haber hecho una práctica con ustedes, ¿no? Entonces es muy importante en este caso explicar por qué o dónde están ubicadas las palabras según el alfabeto. Entonces, por ejemplo, la palabra vulnerable significa que puede ser dañado o herido, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente es por eso que decimos que nuestros abuelitos son vulnerables a la COVID-19. ¿Por qué? Porque nuestros abuelitos pueden ser dañados o pueden ser heridos por la COVID-19. Es por ello que se le dice los adultos mayores son vulnerables a la COVID-19. ¿No? Los adultos mayores son vulnerables a la enfermedad. Los bebés son vulnerables a la enfermedad, ¿no? Entonces de repente las mascotas o los animalitos son vulnerables. ¿Por qué? Porque a todo lo que sea delicado o propenso a ser herido o dañado se le llamará vulnerable. ¿Se dan cuenta? Probablemente no sabíamos el significado de esta palabra hasta antes de usar el diccionario. Pero una vez que usamos el diccionario, encontramos el significado de esta palabra. Ya estamos aprendiendo cómo ubicar la palabra en el diccionario y también qué significa esta palabra. Entonces, cuando escuchemos de repente en las noticias la palabra vulnerable, ya no será de repente incomprensible para nosotros, sino que ahora ya vamos a poder comprender, ya vamos a poder concluir y decir, se está refiriendo a algo que puede ser dañado o a algo que puede ser herido. Pero obviamente para que usted aprenda a usar el diccionario, usted tiene que saber el alfabeto, ¿verdad? Yo creo que sí se sabe en el alfabeto. Ahí está el alfabeto. Empieza con A, B, C, ¿no es cierto? Y termina con la letra Z. Ok, muy bien. Vamos ahora rápidamente con lo que nos decía el módulo. Espero que todo esto lo tengamos ya resuelto. Ahí están las mayúsculas y las minúsculas. En esa parte tenemos que poner al costado de la A mayúscula, pues la letra que sigue, ¿cuál es? La B. Muy bien, B mayúscula, B minúscula, y así hasta que lleguemos a la Z. ¿Listo, muchachos? Muy bien, lo estamos haciendo muy bien, ¿no es cierto? Ahora hay vocales y tenemos también consonantes. ¿De qué hablamos con vocales? Cuando hablamos de vocales, hablamos de las 5 vocales que existen, ¿verdad? ¿Cuáles son esas vocales? A, E, I, O, U. Muy bien. Y las consonantes, en este caso serán todas las letras, aparte de las vocales que están en el abecedario. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces esas serán las consonantes. En nuestro alfabeto diremos entonces que tenemos 5 vocales y las demás son consonantes. Ahí, asegurándonos un poco que usted se sepa el alfabeto, en el módulo nos pedía que usted continúe con la serie, por ejemplo, O, P, Q, R, y luego sigue ahí S, ¿verdad? S. ¿Qué más sigue de la S? La T, ¿no es cierto? Entonces usted va completando, siguiendo la serie.
En la siguiente, A, B, C, Che, que sigue, ya usted sí sabe ahí, D, ¿verdad? La E, y completa las series. Listo, muchachos. Y esta primera parte termina con un ejercicio que es muy interesante y nos dice: escribe qué letra va después y descubrirás algunas palabras. Por ejemplo, ahí nos pide qué letra sigue después de la ñ. Tenemos que ponerlo ahí abajo, ¿no? ¿Qué sigue después de la y? ¿Qué letra sigue? Lo ponemos abajo y al final descubrimos algunas palabras. ¿Para qué hacemos esto? Porque nuestro curso de razonamiento verbal nos lleva a pensar, siempre nos llevará a pensar sobre palabras. Entonces aquí lo que estamos haciendo es pensar y estamos formando nuevas palabras. Bien, chicos, entonces muy bien, esto es la primera parte sobre el tema del diccionario. Vamos a ir practicando así más, haciendo un repaso sobre los otros temas en el Zoom y a través de video para estar preparados para nuestro examen trimestral. Mientras tanto, me despido, Dios los bendiga. Nos encontramos en el próximo repaso, ¿sí? Un abrazo para todos, sígase cuidando. Permiso.